Hola, ¿cómo están? Francisco Jorquera por acá. Hoy día quisiera hablar sobre algo que trabajamos profundamente con registros akáshicos y que tiene que ver con nuestra construcción de realidad. Para poder entender la construcción de realidad, desde mi punto de vista, es súper importante poder entender el concepto de poder personal, ¿sí? Ya que a través del poder personal vamos a poder profundizar en otras aristas que tienen que ver con el concepto de vibración que está amalgamado con el poder personal y cómo a través de nuestra vibración, a través de nuestro poder personal, vamos a ir construyendo la realidad que cada una o cada uno de nosotros quiere construir, ¿sí? Y para eso es importante también entrar en contacto con el desarrollo de conciencia, es decir, con darnos cuenta de las cosas que suceden en nuestra vida, entendiendo que no suceden aleatoriamente, que no suceden al azar, sino que son una construcción de cada una y cada uno de nosotros. Quisiera partir entonces hablando sobre poder personal y que yo lo defino como la capacidad que todas y todos tenemos de construir y definir nuestra propia realidad. Fíjense lo que les estoy diciendo. La capacidad que todos y todas tenemos de construir y definir nuestra propia realidad. ¿Cómo podemos hacer eso entonces? ¿Cómo podemos entrar en contacto con nuestro poder personal que nos permite construir y definir nuestra propia realidad? Para eso es súper importante entender el concepto de vibración, ¿sí? ¿Qué es lo que es la vibración? La vibración es un movimiento, ¿sí? Por definición, la vibración es cuánto se mueve algo desde un punto cero hasta su máxima extensión y su vuelta. Ese es un ciclo vibratorio, ¿sí? Por lo tanto, si tomamos conciencia, todas y todos estamos en movimiento constante, el universo está en movimiento, el planeta Tierra, que es parte del universo, nosotros que somos parte del universo, por ende siempre estamos en movimiento, nunca estamos detenidos. Es una ilusión estar detenidos. Por lo tanto, cuando hablamos del concepto de vibración, hablamos entonces de tipos de movimientos que son más densos, más lentos, que no son ni mejor ni peor, sino que son más largos, más densos y más lentos porque su ciclo es más largo, y movimientos que son menos densos, que son menos visibles y que son más rápidos, que tampoco son ni mejor ni peor que lo denso, sino que es un movimiento vibratorio, un ciclo más rápido, ¿sí? La vibración o el movimiento se mide a través de el hertz y por lo tanto cuando hablamos de 60 Hz, se nos está diciendo que algo se está moviendo, está vibrando 60 veces por segundo. Cuando se nos dice que hay 2 Hz, es que algo se está moviendo 2 veces por segundo, ¿sí? Por lo tanto, si entramos en contacto con esto, nos podemos dar cuenta que hay distintos tipos de movimiento, distintos tipos de vibración, y vamos a entrar en contacto cada una y cada uno de nosotros en el afuera con el mismo tipo de vibración que yo estoy teniendo. Entonces, si empezamos a mirar profundamente el concepto de vibración, que es movimiento, nosotros tenemos una vibración esencial, nos movemos de determinada manera. Es decir, si me estoy moviendo de esta forma, afuera voy a estar entrando en sintonía con la misma forma, con el mismo movimiento. Por lo tanto, es súper importante esto, entender que si me estoy moviendo, si estoy vibrando de determinada manera, afuera voy a estar entrando en contacto con la misma vibración, con el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque son similares, son parecidos, me voy a tender a juntar, a crear, a atraer el mismo movimiento. Por lo tanto, vamos poniéndole nombre a estos tipos de movimientos. Es así como nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser, es una vibración.
Por lo tanto, si internamente me estoy moviendo de determinada manera, eso quiere decir que afuera voy a estar encontrándome con la misma vibración. Si internamente soy duro, exigente, castigador conmigo, afuera voy a estar encontrándome con la misma vibración, con la misma sintonía, con el mismo movimiento. Es decir, si internamente yo soy exigente conmigo, tengo un diálogo exigente conmigo, tengo que ser el mejor, no me puedo equivocar, no puedo dejar que me vean equivocándome, que los demás puedan opinar de mí. Si estoy internamente bajo ese movimiento y ese patrón, lo que voy a estar generando es un tipo de vibración que va a hacer que afuera me esté encontrando con la exigencia. Ya sea que yo tenga altas expectativas frente a otras situaciones o personas, o que otras personas tengan altas expectativas o exigencias hacia mí. Por lo tanto, o voy a ser yo el exigido, o yo voy a tomar el rol de exigido, perdón, de exigir a otra persona. ¿Se entiende? Es decir, con esto lo que les quiero mostrar es que quiero llegar al trasfondo de esto, de que somos constructores y creadores de nuestra propia realidad. Si internamente me estoy moviendo de determinada manera, afuera voy a estar construyendo lo mismo. Si internamente soy castigador conmigo, afuera me voy a encontrar con personas que me castigan, que son victimarias conmigo. O yo me voy a transformar en el victimario. Si internamente trabajo en mi merecimiento, me trato bien, me hablo bien, si internamente tengo pensamientos que son funcionales con mi vida, si internamente los pensamientos están vinculados con el buen trato, si internamente me doy lo que merezco, satisfago mis necesidades, en el afuera, con lo que voy a estar en sintonía, lo que voy a estar habilitando, es lo mismo. Por eso la gran pregunta que quiero hacerte hoy día es, ¿cómo crees tú que estás vibrando? Dicho de otra forma, ¿cómo crees tú que son tus pensamientos? ¿Qué emociones habilitan tus pensamientos? Y las emociones que estás habitando, ¿qué tipo de pensamientos habilitan en ti? Eso está súper estudiado. La cualidad de tu pensamiento va a gatillar una determinada emoción. La emoción que estás teniendo va a gatillar un determinado pensamiento. Por lo tanto, abro esta pregunta nuevamente. ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Cómo me estoy tratando internamente? ¿Cómo es la cualidad de mis pensamientos? ¿Qué pensamientos habito constantemente? ¿Habito pensamientos de rabia? ¿Habito pensamientos de exigencia? ¿Habito pensamientos de culpa, castigo, exigencia? ¿Habito pensamientos de no merecimiento? Eso va a estar gatillando que yo me emocione de determinada manera, que traiga recuerdos vinculados con eso. Por lo tanto, va a hacer que yo internamente esté moviéndome y esté habilitando relaciones basadas en la exigencia, relaciones basadas en el no merecimiento, relaciones basadas en el autocastigo, relaciones basadas en la culpa. ¿Por qué? Porque yo internamente me estoy tratando de esa forma. Y si yo internamente me trato de esa forma, tengo habilitado el camino y el canal para que afuera se habilite lo mismo. Por lo tanto, el poder personal nos pone en contacto con esto, con la capacidad que todas y todos tenemos de construir y definir nuestra propia realidad. Y la victimización es todo lo contrario. Es creer, es tener la creencia, es tener la certeza de que yo no tengo poder alguno sobre mi vida, de que yo no tengo poder alguno sobre lo que ocurre en la afuera, porque somos cosas distintas, porque estamos separados y porque las cosas que me suceden en la vida son aleatorias, son casualidad. Desde el punto de vista del poder personal, las cosas no son casualidad, son una construcción de cómo te estás moviendo tú, de qué aspectos tienes habilitados en tu vínculo contigo mismo. Ya sea porque tuviste experiencias en el pasado
con tu papá, con tu mamá o con cuidadores cercanos, en donde se habilitaron dichos patrones y dichos funcionamientos, en donde o se vivía a través del patrón del abandono, o se vivía a través del patrón de la exigencia, o se vivía a través del patrón de no permitirte vivir experiencias, de ser avasallador en el trato, de no permitirte explorar, de no permitirte ir más allá, de conocer, de buscar tus propias soluciones, sino que todo lo contrario. Entonces, ¿qué quiero contarte con esto? Quiero contarte efectivamente de que lo que está sucediendo afuera no es ajeno a ti. Lo que está sucediendo allá afuera es un reflejo de ti. ¿Por qué? Porque todo es movimiento, todo es vibración. Y si todo es movimiento y todo es vibración, yo voy a estar entrando en sintonía con lo mismo que estoy vibrando internamente. O voy a estar relacionándome con lo que yo habilito en mí, con lo que yo habito en mí. Si tú te tratas bien, si tú te hablas con respeto, si tú satisfaces tus necesidades, si tú trabajas en tu merecimiento, es imposible que aparezca algo distinto en el afuera, porque son funcionamientos que habilitaste en tu vida y tú no vas a entrar en sintonía con algo que ya tienes habilitado internamente. Pero si internamente tienes habilitado lo que es el maltrato, el abuso, el castigo, la exigencia, y un montón de patrones, afuera también vas a habilitar esa forma. ¿Por qué? Porque internamente está aprobado por ti. Si está aprobado por ti, lo de afuera no va a ser distinto. Vas a aprobar lo mismo. Y puedes pasarte toda la vida quejándote de lo mala que es o de lo malo que es el afuera contigo, pero la invitación es que hagas el análisis. ¿Cómo te estás tratando tú? Esta es una gran pregunta que quiero plantearte. ¿Cómo te estás tratando tú? ¿Cómo es el vínculo contigo mismo? ¿Qué pensamientos, qué emociones habilitas en ti? Y hoy día te quiero hablar también de tres grandes posturas victimizadas. Recordemos, el poder personal es la capacidad que todas y todos tenemos para construir y definir nuestra propia realidad. Ya sabes por qué, ¿no? Porque eres un ser vibrante. Estás inserto en un mundo, en un universo en movimiento. Eso te contiene. Eres parte de eso. Eres eso. Por lo tanto, de la forma en cómo te estás moviendo, estás construyendo. Y el opuesto es la victimización, que es la creencia o la certeza de que nada tiene que ver conmigo, de que lo que pasa afuera es algo distinto de mí, de que lo que pasa afuera no tiene vinculación conmigo y que yo soy una víctima de las circunstancias, de que todo lo que ocurre afuera tiene más poder que yo. Y desde esa perspectiva existen tres grandes posturas victimizadas que en más de alguna ocasión habitamos y que provienen del triángulo dramático de Karpman, ¿sí? Que son el salvador, la víctima y el victimario. Aquí se los voy a dejar escrito. Entonces tenemos tres grandes posturas victimizadas y tres posturas victimizadas y que serían el salvador, la víctima y el victimario. Ahí lo tienen, ¿no? Entonces se ve bien. Vender acá, a lo mejor se ve mejor ahí. No, interrumpe la luz. Pero bueno, se entiende, ¿sí? Sí. El salvador, la víctima y el victimario. Tres posturas victimizadas. Es decir, estas tres posiciones son victimizadas. La creencia
de que yo no tengo poder, de que todo lo de afuera tiene más poder que yo y que soy víctima de las circunstancias. Veamos entonces de qué se trata cada una. El Salvador es una persona que se volvió experta en satisfacer las necesidades de los demás. Por lo tanto, el Salvador o la Salvadora es una persona que está todo el rato mirando hacia afuera, porque no quiere mirar hacia adentro. Ya voy a explicar por qué. Está todo el tiempo mirando hacia afuera, porque está buscando qué puede satisfacer en el otro o en la otra. Está viendo qué necesidades está teniendo el otro o la otra para ir a ayudar. ¿Por qué digo entre comillas ayudar? Porque no se lo están pidiendo. Punto central. El Salvador es una persona que se mete en lugares en donde no lo están llamando. El Salvador es una persona que se vuelve experta en satisfacer las necesidades de los demás y experto en dejarse de lado a sí mismo. Por lo tanto, el Salvador o Salvadora está siempre buscando, mirando hacia afuera, dónde puede ir y ayudar. Ayudar de manera poco sana, poco saludable. ¿Por qué? Porque nadie se lo está pidiendo. Entonces, el Salvador es la típica persona que tú miras y dices, oye, mira, allí va El Salvador. Qué buena persona que es, porque está etiquetada de buena, que a los ojos de la afuera se ve una persona como muy servicial, que está muy disponible para los demás, que está siempre buscando en qué ayudar, pero no estamos viendo lo que está sucediendo adentro, ¿no? Entonces el típico Salvador es, oye, mira, ahí va El Salvador, qué buena persona que es, pero ¿supiste? Se quebró un pie. Oye, mira, allí va El Salvador, qué buena persona que es, pero ¿supiste? Le robaron. Oye, mira, allí va El Salvador, qué buena persona que es, pero ¿supiste? Chocó. Entonces El Salvador siempre dice, ¿por qué me pasan estas cosas tan malas si yo soy tan bueno? Justamente por eso. Volvamos hacia atrás. Somos constructores de nuestra propia realidad. Si El Salvador se está dejando de lado a sí mismo, ¿qué va a estar reflejando el universo en el afuera? Carencia, autoabandono sobre tus necesidades. Si yo internamente me estoy dejando de lado en pos de los demás, no va a venir nadie, no va a venir nadie a hacer ese trabajo por ti. Si tú te estás dejando de lado, el universo va a estar reflejando, vas a estar entrando en sintonía con lo que te falta afuera también, con la carencia afuera también. Por lo tanto, un trabajo importante para El Salvador es volver a encontrar su poder personal, que es yo puedo satisfacer mis necesidades, los demás pueden hacer lo mismo y puedo ayudar de manera saludable si es que hay un pedido para que eso suceda. Puedo ayudar de manera saludable si es que alguien me dice, hey Salvador, ayúdame por favor, necesito ayuda de ti. Y yo evaluaré si es que puedo o no puedo. Eso es lo sano y eso es lo saludable. Por lo tanto, lo poco sano es creer que el de allá necesita ayuda porque yo creo que él necesita ayuda, voy y me meto en algo en donde no me están llamando. Y puede ser que eso no sea bien recepcionado en el afuera. A no ser de que te encuentres con otra persona victimizada, que es la víctima. Me faltó una. La víctima. ¿Qué es la víctima? La víctima es una persona que se volvió experta en esperar a que las cosas sucedan en su vida. ¡Ay, Francisco! Tengo tantas ganas de tomarme un café. Y le hago ojitos a Francisco. ¡Ay, Francisco! Tengo tanto frío. ¡Oh, Francisco, qué lindo tu polerón! La víctima está todo el rato esperando que alguien satisfaga su necesidad. La víctima cree que a través de la queja pide, pero no lo hace. Lo que está haciendo es quejarse. ¿Por qué? Porque la víctima cree que si va a buscar lo que quiere, le van a suceder cosas terribles.
Por ejemplo, volvamos al Salvador. El Salvador puede ser que sea de esta manera, que satisface y ayuda, está todo el rato volcado hacia afuera, pero muy poco hacia adentro, porque pudo haber tenido una experiencia que ocurrió en el pasado, a lo cual en numerología akáshica le llamamos experiencia causal, experiencia que ocurre en el pasado y que el resultado de esa experiencia no fue lo que yo estaba esperando, por lo tanto un juicio de mala esa experiencia. El Salvador entonces puede ser que cuando niño intentó satisfacer sus propias necesidades y vino su papá o su mamá y le dijo, no lo hagas, eso es malo. Por lo tanto, el Salvador enjuició que el satisfacer sus propias necesidades o el explorar el mundo, buscando como niño, y la mamá o el papá dicen, no, por ahí no, no, por ahí tampoco, cuidado, te vas a caer, no hagas eso, no. Entonces, el Salvador entiende que entrar en contacto con su propia exploración o satisfacer sus propias necesidades es malo. Por lo tanto, para poder adaptarse, lo que hace es volcarse hacia afuera, satisfacer las necesidades de los demás. Las víctimas pasa algo similar, tienen el mismo núcleo, probablemente las experiencias sean distintas, pero el núcleo es que hoy quiero salir a explorar el mundo y viene alguien y me castiga por hacer eso. Hoy voy a ir a buscar algo porque tengo hambre y viene alguien y me dice, no, los grandes o los adultos son los que preparan las comidas. Entonces la víctima queda marcada también con que ir a buscar lo que quiere es malo. Por lo tanto, entiende y para adaptarse, ¿qué es lo que hace? Es adoptar una posición en la que espero que otro haga cosas por mí. La víctima entonces está todo el rato quejándose de lo que no tiene y está esperando que otra persona haga algo por ella. Y es ahí cuando entramos en contacto con la vibración, ¿no? ¿Cuál es la vibración entonces? Si hay un salvador que está buscando ayudar a alguien que no lo ha pedido, y hay una víctima que está esperando que alguien haga algo por ella sin que yo pida, ¡bum! Se forma esta colusión salvador-víctima. Poco funcional, ¿por qué? Porque ninguno de los dos está conectando con su poder. Ninguna de las dos personas está yendo a buscar lo que quiere. El Salvador está disfrazando su necesidad y la pone en el afuera, y está viendo necesidades en el afuera, y la víctima está esperando que venga un superhéroe a salvarla. Se forma esta colusión, en donde hay un Salvador que traspasa límites, ¿por qué? Porque va más allá de donde se lo están pidiendo, y hay una víctima que está todo el tiempo quejándose, esperando que otro haga algo por ella. Se juntan, vibración, misma sintonía, misma frecuencia, colusión, un salvador y una víctima. Pregúntense ustedes en qué áreas de su vida están funcionando de manera salvadora, en qué áreas de su vida están funcionando como víctimas. Importante. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que no es el afuera el que me está jodiendo la vida. Soy yo que me estoy moviendo de determinada manera y al moverme de determinada manera estoy construyendo la realidad y las relaciones en el afuera. Si internamente yo reprimo mis necesidades, afuera voy a encontrar carencia. Si internamente creo que no puedo, afuera van a aparecer todos los demonios a decirme que no puedes. Por eso es importante el trabajo con el desarrollo de conciencia y el registro akáshico. El registro akáshico nos permite entrar en contacto con ¿qué? Nos permite entrar en contacto con que nosotros somos Dios, Espíritu, Fuente, como tú le quieras llamar a esa gran totalidad. Somos el todo, estamos conectados al todo. Por lo tanto, lo que está pasando afuera es un reflejo de mí. Y por lo tanto, si es un reflejo de mí, puedo tomar conciencia de, a través del afuera, por ejemplo, de cómo me estoy moviendo internamente. Y aquí hay tres grandes posturas, me falta el victimario. Hay tres grandes posturas que me dicen, oye, te estás moviendo de esta manera. Te estás moviendo de la manera en donde evades satisfacer tus propias necesidades y proyectas hacia afuera tus carencias. Hay otra postura, que sería el salvador ese, ¿no? Hay otra postura que sería la víctima que dice, no crees en ti, vives a través del miedo,
Vives a través de la creencia de que van a pasar cosas terribles si das un paso hacia adelante. ¿Qué va a estar pasando en el afuera? ¿Con qué voy a estar conectando? Con esas situaciones. Y el registro akáshico nos permite entrar en contacto con esas experiencias causales, esas experiencias que ocurrieron en el pasado, para poder transformarlas, para poder darme cuenta, desarrollar mi nivel de conciencia y transformar mi estructura egoica. Es decir, estas tres posturas victimizadas estarían íntimamente ligadas con la sombra de mi ego. Voy a grabar otro video en donde explico profundamente lo que es el ego. Para quienes han ido a mis charlas de registro, a mis conferencias de registro, han podido vivenciar y participar en la construcción de la definición de ego. ¿Cuál sería la tercera postura? El victimario. El victimario suele ser un salvador o una víctima vista desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque si yo soy salvador y veo que tú tienes una necesidad, pero desde mi evaluación, desde lo que yo creo que es, voy a llegar y me voy a meter en tu vida y voy a hacer algo que tú no me has pedido. Entonces esa persona puede decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes en mi vida? Yo no te lo he pedido. Y el salvador, que para él está siendo bueno, está tratando de ir a ayudar a alguien, es vivido por la otra persona como un victimario, como alguien que transgrede tus límites, como alguien que te agrede, ¿sí? Y el salvador, fíjate, te dice, pero oye, yo te estoy tratando de ayudar, víctima, nunca más te voy a ayudar porque tú eres mala, se vuelven un victimario también. Por lo tanto, el victimario es un salvador o una víctima vista desde otro ángulo. El victimario lo que hace es agredir. ¿Por qué? Porque probablemente en el pasado fue agredido. Por lo tanto, lo que busca ahora es repetir el patrón para no ser agredido nuevamente. Entonces, te quiero invitar a que puedas reflexionar sobre estas tres grandes posturas victimizadas. Digo tres grandes, ¿por qué? Porque hay muchas más, ¿no? Hay muchísimas más, pero de aquí podemos desprender varias, ¿sí? ¿En qué áreas de tu vida funcionas como salvador o salvadora? ¿En qué áreas de tu vida funcionas como víctima? ¿En qué áreas de tu vida funcionas como victimaria? ¿Qué aspectos de ti tú no estás satisfaciendo? ¿Dónde tú crees que no puedes? ¿A qué le entregaste el poder? Recuerda que el poder personal es la capacidad que todas y todos tenemos de construir nuestra propia realidad. Somos vibración, somos movimiento, atraemos y construimos lo que somos. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.